Olmedo López acaba de emitir un pronunciamiento diciendo que va a hablar y que lo que hizo lo hizo obligado porque recibir órdenes es muy difícil, y a eso es a lo que me quiero referir ahora y es lo que les quiero explicar en pocos minutos. Casi todos los representantes a la Cámara, casi todos los jefes de áreas, casi todos los senadores inclusive, y muchas de las personas que están en los diferentes gobiernos lo hacen porque los partidos políticos tradicionales, que son una mafia electoral inmensa, les financian, les costean sus campañas, y ellos se deben entonces a esos senadores de los diferentes departamentos, a esos representantes en la Cámara que llevan en ejercicio ya algún tiempo y que han hecho algunos ahorritos, a esos comerciantes de las grandes multinacionales o de las grandes empresas colombianas que manejan a este país, como los medios de comunicación, por ejemplo, como las grandes superficies, por ejemplo, en la que me encuentro ahora, en este momento, me encuentro en una gran superficie, en uno de sus grandes almacenes, que financian con miles de millones de pesos a estos candidatos, cuando son candidatos, que los forman políticamente, que los hacen militantes de sus partidos políticos y que les pagan todos los gastos preelectorales o los gastos de campaña, e inclusive después de campaña, mientras consiguen los contratos, como lo ha hecho Olmedo López, como lo ha hecho el vicedirector sí, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y así lo hacen miles de funcionarios públicos del Estado, contratistas, etcétera, porque es una forma de pagar los favores recibidos, y por eso es que la corrupción tiene corroída a Colombia. ¿Cuál es la solución? Que tú elijas candidatos y candidatas independientes como nosotros. Me incluyo, claro que sí, porque yo soy independiente, no me debo a ningún partido político, nadie me paga por lo que estoy haciendo, no espero nada de nadie, solamente quiero ser un servidor público para servir a mi país de manera independiente. Lo malo, que algún partido político nos tiene que dar un aval político. El aval político es el carnet, por decirlo así, el pase para que tú puedas ser candidato a representante, candidato al Senado, candidato a alcalde, candidato a concejal o a diputado. Entonces, ese partido, como por ejemplo los partidos que tienen un gran negocio con este tema de los avales, como el Partido Verde, por ejemplo, que está ahora en el meollo del asunto, en el ojo del huracán, con este escándalo inmenso que se armó ahora, ellos, muchos de sus militantes, de sus senadores principalmente, venden al mejor postor el aval político. Además de que le venden el aval político para que pueda ser candidato sin necesidad de pasar por miles y miles de firmas, después entonces te desfinancian la campaña. Y después de que financian la campaña y cuando ya logras ser senador o logras ser representante a la Cámara, entonces le tienes que pagar con favores en los contratos. O si eres funcionario público, como el caso de Olmedo López fue financiado por senadores de La Guajira, según tengo entendido. Estos senadores guajiros invirtieron miles de millones de pesos en la campaña de Olmedo López, que aunque iba a nombre del pacto histórico, pues obviamente el pacto histórico no da plata, porque el pacto histórico no da billetes, porque quieren que uno haga campaña arruinado y que así le compita a los partidos tradicionales o a los candidatos de los partidos tradicionales. Por eso es que los partidos tradicionales tienen tantos concejales y tienen obviamente mayoría en el Senado, porque invierten miles de millones de pesos. Lo malo es que después esos miles de millones de pesos se los sacan a esos funcionarios, se los sacan a esos candidatos ya una vez posesionados con actos de corrupción. Así funciona la política. Como tú eres progresista y me estás mirando porque eres progresista, o me estás mirando porque eres de ultraderecha y buscas la manera de pronto de dañarme o de dañarnos con los comunicados que emitimos, así funciona la política. Por eso es que se roban tantos miles de billones de pesos en Colombia a través del pago de los favores preelectorales o electorales. ¿Quieres disminuir la corrupción? Mira nuestras hojas de vida. Hay muchos candidatos independientes que no son afines a ningún partido político, pero que sí tienen de pronto una ideología política. Mi ideología política es progresista. Pero ojo, el hecho de que mi ideología sea progresista no quiere decir que yo me arrodille
a un presidente, o me arrodilla a un senador progresista, o me arrodilla a cualquier político progresista por el hecho de haber recibido un favor. Somos independientes, somos honestos y estamos diseñados espiritualmente para servir. Soy Erwin Herrera Villegas.